Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, depende del día y la hora en que nos esté visualizando y escuchando aquí en el Cabaret Itinerante. Bienvenidos a una edición más. Esta es grabada del jueves 6 de agosto de 2026 con la coyuntura internacional, nacional y local que más acontece o que más coyuntura genera en nuestra comunidad. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto es el Cabaret y comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y gracias de veras por el apoyo que le han dado al canal, a los clips, a los análisis sobre todo que se vierten en estos clips en YouTube, Facebook, en Instagram y todas las demás plataformas en las cuales estamos vigentes. Muchas gracias, comenten, den like y por supuesto están abiertos los comentarios y las críticas para el debate. El día de hoy vamos a tratar 3 temas. Ya mis editores harán el trabajo necesario si lo vamos a hacer en una entrega solamente o por partes, pero el primer tema que quiero tocar con ustedes va a ser la nueva camada de derechas en América Latina. Es un asunto que tiene que ver con la voltereta, el vuelco que se está dando en América Latina hacia gobiernos de derecha. Y el otro tema de fondo que voy a tratar, obviamente, derivado de las villegadas de esta semana, pongo entre comillas y en plural villegadas, porque no solamente fue el anuncio previo de la inversión y las ganancias que dijo que se iban a obtener en Durango el gobernador Esteban Villegas y su fiel escudero Lauro Arce, que iban a multiplicar con muchas mentiras la ganancia de los panes, ¿no? Bueno, las ganancias de la Feria Nacional Villista y vamos a anunciar vamos a analizar lo que se dijo después, que no hay ninguna evidencia como tal, como que yo lo tomo como villegada. Y el tema con el que quiero comenzar, aparte de estos dos que ya mencioné, el tema con el que quiero comenzar es algo que en la semana pasada traté aquí con Lupita Maya, que tiene que ver con el asunto del derecho a las audiencias. Creo que hay que hacer un análisis sobre todo concienzudo, a fondo, sobre el derecho a las audiencias y sobre eso quiero partir. Y le pido a mi equipo que ponga el primer cartón, quiero aquí mencionar. El primer cartón es de Monero Hernández y tiene mucho que ver con el código de la mafia, y así lo titula Monero Hernández. ¿Quién aparece ahí? Pues obviamente el enemigo público número 1 ahorita, que él mismo se ha autonombrado el nuevo demócrata a través de sus contenidos y sus programas verticalmente contra la 4T y contra Claudia Sheinbaum y hasta ahora contra López Obrador. Cuando búsquelo por ahí, en TV Azteca se promocionó el AIFA como uno de los aeropuertos con la mayor ingeniería y capacidad, dicho por el propio Ricardo Salinas Pliego. Bueno, el inefable Salinas Pliego, ahí en el cartón de Manuel Hernández dice, ya tenemos un código, uno que nos impide, claro, tener ética. Y en sus brazos está uno de sus alfiles más preciados, Sergio Sarmiento. ¿Qué puedo decirle al respecto? Bueno, en el centro de este debate sobre los derechos de las audiencias, la figura de Ricardo Salinas Pliego y la línea editorial histórica de TV Azteca ilustran este severo conflicto de intereses en el cual no solo él como concesionario, ahí usted puede ver en el tema ferroviario y explotación minera a la REA, por años a Carlos Slim. La diferencia es que entre Slim y la REA pues no se han peleado con el poder. Son inteligentes. Constantemente se le ha señalado por utilizar su enorme poder de penetración en su concesión televisiva como una herramienta de presión para blindar y privilegiar los intereses corporativos de todas sus empresas. Al usar la pantalla para atacar sin ambajes a detractores, autoridades o competidores que amenazan sus negocios. Acuérdese que él fue enemigo acérrimo de Televisa y de Azcárraga y luego de pronto se volvieron cooperantes cuando la Federación Mexicana de Fútbol les permitió a ambos compartir los derechos televisivos de la selección nacional. Inclusive estuvieron unidos con Yusacell para hacerle competencia a Telcel de Carlos Slim. Acuérdese que sacaron de las pantallas todo México es territorio Telcel, cuando
en coordinación con Azcárraga, hicieron una conjunción de quererle competir en telefonía Slim y evitarle la entrada a la televisión a Carlos Slim con Claro Video. Hasta esos pleitos nos hemos chutado. En este sentido, se vulnera el uso de las plataformas y la concesión, se vulnera directamente el derecho público a recibir información objetiva y plural, que ese es el asunto nodal del asunto o del tema del derecho a las audiencias. Esta instrumentalización catalogada debe ser, en el debate público, debe ser o ha sido una auténtica extorsión mediática sistemática de Ricardo Salinas Pliego y pervierte el propósito fundamental de un bien público como es una concesión. La televisora opera, TV Azteca, con sus vertientes, incluso el chiquihuetazo que dio con Canal 40, la televisora opera así como un arma fáctica demostrando el aberrante peligro de subordinar la ética periodística y sobre todo a las instituciones, en perjuicio de la audiencia y en favor de su propio beneficio económico. En este contexto, queridos lectores, querida audiencia, quiero pedirle a mi máster que ponga la lámina que sigue y usted puede ver ahí en la pantalla, por un lado, a Javier Alatorre, que ha sido el estilete con el cual, a través de sus noticieros y de su noticiero estrella, Hechos, se ha encargado de pegarle al gobierno y con ello tratar de negociar la irrupción de sus academias azteca, ¿no? La irrupción de sus equipos cuando él era dueño de equipos de fútbol, etc. Y aquí en particular este video que quiero compartir con usted, ¿recuerda usted el virus del comunismo que por enésima vez mostró de cuerpo entero a Javier Alatorre y la línea editorial de TV Azteca? ¿Recuerda usted ese alarde de mentiras que se dieron cuando los libros de texto y la nueva escuela mexicana por el tema de los libros de texto no deben las audiencias exigir la verdad? Vamos, escúchelo usted mismo. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros y esta noche vamos a iniciar con un asunto muy serio. Los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano, sin Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Ahí tiene usted, Javier Alatorre. Usted puede ver en redes sociales el contenido de ese video viral, esa opinión, que es una opinión de Javier Alatorre con el permiso de la línea editorial de Ricardo Salinas Pliego. Pero ¿no deben las audiencias exigir la verdad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿No debe haber un equilibrio para contrastar lo que está diciendo, que además son mentiras y patrañas, con el tema de polarizar la opinión pública, con el tema del comunismo? Bueno, no contentos con eso, le voy a mostrar otro clip, que en realidad son dos clips de video, en donde usted recordará, y le estuvieron recordando a Carmen Aristegui, a Ciro Gómez Leiva, a Denise Merker y al propio López Dóriga, le estuvieron recordando esta semana lo que opinaban ellos a finales de los 90, principios del siglo XXI, en el año 2000, como este es un programa que se dio en los noticieros de Televisa y TV Azteca el 21 de mayo de 2000. Usted recordará que incluso había un programa de Héctor Aguilar Camín, Zona Abierta. Bueno, el 21 de mayo del 2000 se reunieron estos periodistas en torno a debatir el derecho de las audiencias a exigir la veracidad. Escuche usted, ¿le parecen familiares las palabras de Sergio Sarmiento? Escúchelo usted mismo.
El límite no puede ser el funcionario de gobierno que te llama y te dice, esta entrevista es una irresponsabilidad, o esta forma de hacer las cosas es una irresponsabilidad. ¿Cuál debe ser? Porque los medios muchas veces mentimos, a veces adrede y a veces por otro tipo. Ese es el primero. Escuche usted qué es lo que dice y cómo le refutan ahí Denise a Sergio Sarmiento lo que está acusando. El propio Sergio Sarmiento dice en una tertulia de ese año 2000 que las audiencias tienen derecho a contrastar la verdad. ¿Y cuál sería ese límite de verdad que están diciendo los medios? Los está acusando de mentir deliberadamente. Escúchelo. Sergio, esa frase de a veces mentimos deliberadamente me suena rarísima, ¿no? Digo, yo creo que yo no veo cuándo hemos mentido deliberadamente. ¿Tú crees que por error. ¿Tú crees que ningún medio en este país ha mentido deliberadamente nunca? No me quiero meter con ningún medio, pero yo creo que aquí en Canal 40 mentir deliberadamente. Yo estoy hablando de los medios en general, no estoy diciendo Canal 40, no estoy diciendo Televisa, TV Azteca, Imagen, los periódicos. Yo sí creo que se miente muchas veces en los medios y creo que se miente deliberadamente en algunas ocasiones. A ver, un ejemplo. Pero vamos a suponer un ejemplo, porque eso es provocador. Vamos a suponer que se mienta por razones de lo que tú quieras. Vamos a suponer que yo digo que una persona es culpable de narcotráfico y que resulta que no tengo pruebas para ello. Creo que la persona se puede defender, debería poderse defender por una ley de calumnia y difamación. Una mentira, es una calumnia. Es una calumnia. La calumnia es un hecho falso atribuido a otra persona. Sí, lo que quiero decir. O sea, de risa, los próceres de la democracia y la libertad de expresión hablando de que ellos no se enteran de que se miente deliberadamente en los medios porque defienden intereses. Les voy a recordar a usted, querido público, dos ejemplos. ¿Se acuerda en los temblores, tragedia en 2017 en la Ciudad de México, el caso Frida Sofía? Denise Merker tuvo que salir a pedir perdón junto a Loret de Mola, que ya es un viejo conocido por los montajes. ¿Se acuerda cómo hicieron y obligaron a un jefe de la Marina mexicana a salir a disculparse por el caso Frida Sofía, que fue toda una mentira de la niña que todavía movía sus deditos y tocaba los deditos de la gente en el Repsamen? Y todo para favorecer a Aurelio Nuño, en ese momento el secretario de Educación de Peña Nieto. O sea, ¿no mintieron? Pues ahí están los videos, búsquelos en redes sociales en donde la propia Denise Merker y Loret de Mola tienen que salir a pedir perdón y disculpas. El otro caso, pues, es el de los montajes, que subió la gran falsedad de los montajes del caso Florence Cassés y Vallarta. Justamente que tuvo que salir años después, obligado por los casos de Cassés, cuando liberan a Cassés, obligado por ello a decir que había sido un error y que tenían que había sido culpa a petición de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino pasar esos videos. O sea, solo le estoy dando dos ejemplos de muchos en donde, aquí como lo dice Sergio Sarmiento, y aquí créanme que estoy a favor de lo que dice Sergio Sarmiento, creo yo que los medios de comunicación y algunos periodistas mienten deliberadamente porque defienden intereses. Entonces, estamos aquí en medio, nosotros como ciudadanos, como los que consumimos las noticias, pues, en la capacidad de exigir la verdad, exigir el contraste. Yo no estoy en contra de que se digan mentiras, pero que se diga la verdad y que se exija con la réplica, derecho de réplica, para evitar difamaciones y calumnias, claro que sí. Viendo estos videos, querido auditorio, viendo estos videos, pues créame que me dan risa. Y en estos casos creo yo que vale la pena analizar que en esos años, en el año 2000, en esta charla, se estaba analizando desde el punto de vista en aquel entonces de ellos mismos que necesitaban los medios de comunicación tener equilibrio y había que defender ciertos derechos a la verdad y a la información. Viendo estos videos y analizando la situación actual, cómo hoy cambian de opinión estos mismos periodistas, comprendo por qué algunos concesionarios detestan la idea de los derechos de las audiencias. Ahora bien, vayamos a la siguiente lámina. Y aquí le pido a mi equipo que ponga en pantalla, usted puede ver a dos grandes propuestas y en un solo video, del lado superior derecho vemos a una vieja conocida de nosotros, Adela Micha. En este caso, el día 5 de agosto pasado, entrevistó a
Ricardo Salinas Pliego. Y aquí, con un cinismo inaudito, Salinas Pliego, en su máxima expresión, dice, sí, tenemos una línea editorial y quien vaya en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede, eso es calle. Y habla incluso y se burla en otros clips que usted puede ver, cómo corrió a Solórzano y Aristegui, ¿no? Escuchémoslo. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. Ya. Pero en tu empresa hay línea. Tenemos una línea editorial. Ok. Nuestros Marcada por principios, ti. Bueno, y en conjunto con una serie de gente que me ayuda, muy importantes, como Luciano, como Nacho Suárez, como el propio Sergio Sarmiento. Ahora, de ahí a que vaya una persona en contra de nuestros principios editoriales, eso no se puede. Eso es calle. Sí, yo dije en ese debate en el año 2000 que los medios mienten y lo sigo sosteniendo. Creo que se requieren instrumentos válidos para combatir la difamación y la calumnia, y siempre lo he sostenido. No crean que era tan fácil para alguien que aparecía en medios tradicionales decir que los medios mentían. Pero si alguien aquí me puede decir que hay algún medio que nunca mienta, bueno, pues me lo podrán decir. Yo pienso que los medios mienten, que defienden intereses. Eso está bien, siempre y cuando se haga. Ahí tiene usted el momento exacto también, en días recientes, justo por la presión mediática que fueron objeto todos estos periodistas, Ciro, Joaquín López Dóriga, Carmen Aristegui y el propio Sergio Sarmiento, el punto exacto en el que este cuate dice, no solo sostiene el debate del año 2000, lo ratifica, ¿no? Ratifica la necesidad de contar con defensores de las audiencias y dice algo muy importante para el tema que se está debatiendo hoy. Está bien quienes defienden intereses en un medio, siempre y cuando lo hagan abiertamente. Por supuesto, si eres de derecha, perfecto, dilo. No hay problema, pero permite que haya el contraste. Y aclara que es una opinión, ¿no? Que no es una noticia o un hecho noticioso, que es una opinión, es una posición. Eso, aquí en China, diferenciar tu opinión, como lo hacemos en el cabaret, respecto de lo que es una noticia, es la verdad absoluta. Es la realidad lo que tenemos que hacer. Cada quien defendemos ciertas opiniones e intereses y eso no tiene por qué contrastar con lo que nosotros defendemos aquí en los medios. En este contexto, ¿cuáles son los derechos de las audiencias y los límites del poder político? En este contexto le pido pantalla a mi equipo también para que analizar, yo lo comentaba la semana pasada, el propósito, la iniciativa del gobierno busca garantizar el derecho de las audiencias a recibir información de calidad, frenando la desinformación y, claro, los abusos impulsados por intereses políticos y comerciales, sobre todo de los dueños de los medios de comunicación. Usted sabe que, como lo vio usted, de un plumazo pueden quitar, y aquí Carmen Aristegui y Javier Solórzano son el ejemplo primigenio de cómo han sido golpeados por los dueños de las televisoras, de MBS Radio, de W Radio, en su momento de TV Azteca, en su momento de Televisa. Bueno, aquí hay abusos de los medios de comunicación porque siguen una agenda. Ya decía yo, el Tigre Azcárraga, el creador de Telesistema Mexicano que se convirtió en Televisa. Soy un soldado del PRI. ¿Cuál es el debate aquí? El diseño del proyecto que está sobre la mesa y que se tiene que discutir, aunque el proyecto permite a los medios elaborar sus propios códigos de ética, y eso es una gran ventaja, y nombrar a sus propios defensores de audiencia, el fallo final sobre cualquier controversia recae sobre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Ese es el meollo del asunto, uno de ellos. Aquí ahorita hablaremos del otro. ¿Cuál es el riesgo? Y aquí quiero que seamos clarísimos. Riesgo, la subordinación política de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Los criterios subjetivos, ¿no? Evaluar métricas ambiguas como contexto correcto y el contenido discriminatorio. Usted sabe que en últimas fechas, gente de Morena acusando el abuso de críticas sobre violencia política de género han obligado a periodistas hasta a disculparse. Armenta en Puebla, en Tijuana, han abusado de ese derecho y han
perjudicado al periodismo. Entonces, con justa razón, se teme que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sea una subordinación política y haya criterios subjetivos como esos para determinar quién dice o quién no dice la verdad. Eso es legítimo y hay que estar dispuestos a debatirlo. Y otro, el poder sancionador. Acuérdese que la capacidad de imponer multas de hasta 1%, que me parece que es parte de lo que les puede doler a los concesionarios, porque aquí ya abiertamente estarían siendo enjuiciados por el uso de sus concesiones. Y eso es lo que teme Ricardo Salinas Pliego sobre todo. Me parece que es parte del debate. Sin embargo, yo quisiera también poner sobre la mesa lo que yo considero el problema principal, además de este poder sancionador de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La gráfica que sigue, le pido a mi equipo. El problema principal también es que aquí en México no hay medios públicos fuertes. Aquí hay que agradecerle a la izquierda, sobre todo a gente como Elena Poniatowska, Juan Villoro, Luis Villoro, su padre, gente que nace con las batallas de izquierda después del 68, cuando fue repugnante el papel de los medios de comunicación, cómo pugnaron porque hubiera en Canal 22 un canal del Estado, cómo en Canal 11, aprovechando la infraestructura del Politécnico Nacional, se creara la figura del Canal 11. Bueno, son medios públicos, pero no tienen el poder, no tienen la influencia y no tienen la capacidad que tienen los medios que por años el poder político cedió ante los monopolios o duopolios como fue Televisa y TV Azteca. Entonces, más allá del diseño del ente regulador, el gran vacío en México es la falta de medios públicos fuertes que sirvan como contrapeso a intereses comerciales, a diferencia de otras potencias. Y aquí puedo poner sobre la mesa los modelos que hay en otros países, como Reino Unido, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, donde hay medios públicos fuertes. Para muestra solo un botón, la BBC, la British Broadcasting Corporation de Londres, es la corporación pública más grande del mundo y que es un referente mundial en comunicación y en noticias. ¿Qué ha pasado en México? Pues bueno, en el sexenio pasado con López Obrador, lamentablemente, echamos a perder Notimex y no hemos podido generar tampoco una agencia noticiosa del Estado y mucho menos fortalecer, por poner un ejemplo, a Canal 11 o a Canal 22, que son referentes culturales, pero que les ha faltado potenciamiento comercial. Y aquí es donde debe haber el poder público para apoyarlos. Claro que si en la ley de derechos de las audiencias ahorita habláramos de fortalecer los medios públicos, pues ya se estarían dando un disparo en el pie diciendo que queremos meter el comunismo en las casas de nuestras familias. Entonces, creo yo que el tema de debate también debería ponerse sobre la mesa, los medios públicos y la fortaleza de ellos para contrarrestar el debate político adverso, de ultraderecha, conservador, que además también defiende una agenda propia, que son los intereses comerciales de Televisa y TV Azteca, solo por poner un ejemplo. Ahí también hay otros medios, ¿no? En radio, en la telefonía o en la telefonía de paga o en los medios no convencionales de paga, que son, por ejemplo, cadenas como Cablevisión, Easy o Total Play o otras plataformas. Pero aquí en la pantalla puede usted ver que en Alemania la Deutsche Welle es la televisión pública por excelencia. En Francia, France Television y Radio son los que controlan también la agenda pública y no necesariamente con una pancarta política, sino cultural, deportiva, desde el Estado. En España, RTVE, la Corporación de Radio y Televisión Española, pues usted puede ver la calidad de sus programas y son entes que son autónomos. Estados Unidos, la PBS o la NPR, redes de televisión y radio pública, no lucrativa, pero que tienen una agenda pública y le hacen competencia a Fox News, a CNN y a todas las demás. Claro, pero hay medios públicos fuertes y creo que aquí en México también hace falta esta parte no explorada, sí, como el ente regulador, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que no esté politizado, que no esté sujeta al poder político, porque la visión que tenemos que tener del ente regulador es que más adelante, en otra época, puede llegar otro partido a controlarla.
Y así como hoy se acusa que Morena en su momento, quien puso los derechos de las audiencias en México en primer lugar fue el PAN y luego el PRI, pero cuando se peleó Peña Nieto con los medios de comunicación, acuérdese que él mismo dijo y fue criticado y hubo un pleito entre las cúpulas empresariales y los medios de comunicación con el PRI de Peña Nieto que terminó por quitarla en 2017. Fue la ley Chayote famosa que quedó ahí en pleno. Hoy celebro que Claudia Sheinbaum me esté rescatando desde el punto de vista del derecho a las audiencias, pero sí me hace falta, creo yo, que debatamos acerca de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque regular a los medios es urgente para sanear la democracia, para preservarla. Pero es un grave error otorgarle, en este caso, a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al Senado, al Congreso, a Morena, ¿no?, al poder político en turno, todo el control. Aquí me parece que necesitamos definir esos criterios para ver quién controla esa Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La legislación debe también ajustarse garantizando pluralidad y absoluta independencia, ¿no? Bajo la premisa institucional de que cualquier partido político, incluso el más adverso, en un futuro podría llegar a controlar la comisión. Es ahí donde creo yo que puede ser el énfasis. Yo remito a ustedes la opinión. A mí me parece que la parte de fortalecer los medios públicos, el origen de las mañaneras de la conferencia matutina de López Obrador precisamente fue en virtud del cerco periodístico y mediático que existía alrededor del debate y del discurso político que abrió López Obrador en la Ciudad de México en 2000-2001. Entonces, me parece que es justo el debate que tenemos que dar, pero hay que ver la parte también que corresponde a fortalecer los medios públicos. No en vano, debo recordarle que Canal 11 acaba de sufrir la toma de sus instalaciones por los herederos estudiantes, estos fascinerosos priistas, herederos de la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que seguramente hay intereses porque Canal 11 es el único que ahorita en México ha sido capaz de imponer una narrativa que esté equilibrando las mesas de opinión que tiene Foro TV o tiene N+, o tiene Televisa o TV Azteca. Entonces, se han atrevido a tratar de equilibrar el debate político, que creo yo que por eso es que hoy están atacándolos, tomando sus instalaciones basados en o cobijados en derechos estudiantiles. Eso es parte del debate que estamos dando. Entonces, me parece, yo lo pongo a su consideración, querido público. Ese es un tema que nos quedó pendiente la semana pasada, conjunto con Lupita Maya, porque esto es el debate que estamos dando a nivel nacional y a nivel local. Pues a nivel local el control político lo tiene Comunicación Social del gobierno del Estado, punto. Y aquí nadie se puede salir del guacal y del carril. Entonces, ese es parte del debate público que tenemos que dar. Abro el asunto hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas que se dedican a la comunicación. Vamos a una pausa, no se vaya, déjeme sus comentarios y vamos con el tema del siguiente bloque, que tiene que ver con la nueva camada de las derechas americanas y que justamente también implica que tengamos que analizar el debate público y político en América Latina, incluso desde Europa. Vamos a un corte, no se vaya y regresamos. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por continuar aquí en El Cabaret y agradecerles sobre todo sus comentarios, sus likes, sus compartir. Agradezco que difundan y comenten también el debate, ¿no? Síganme en mis plataformas, Cabaret Itinerante. Estamos en una webpage, elcabaret.mx. Tengo mi página de internet también, www.gdinnovaciones.com. Ahí es donde subo todos los análisis que tengo que ver con estadísticas, encuestas, sondeos, información político-económica. Y obviamente las plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube con Cabaret Itinerante. Pero bueno, continuemos con el análisis del tema de coyuntura a nivel internacional. De lo nacional vamos al debate internacional, que tiene que ver con una parte también de medios de comunicación. Y pido pantalla a mi equipo. El siguiente tema es la nueva camada de las derechas americanas. Y déjeme decirle que aprovecho para recomendarle un artículo majestuoso que escribió Patricio Fernández el 6 de julio pasado
en el país, Latinoamérica, búsquelo, se llama así, las nuevas derechas en América Latina. Búsquelo por ahí, se lo recomiendo mucho. En este contexto ahí usted tiene en pantalla, pues ni más ni menos que a Jair Bolsonaro, a Nayib Bukele, a Javier Milei, tiene a Kast, tiene a Noboa y tiene también al nuevo de la Espriella, que acaba de tomar posesión, o que está en proceso de tomar posesión en Colombia, en procesos muy convulsos. Estos políticos, debo decir, que llegaron al poder montados en el rechazo al establishment y operan desde el conflicto como su modo de existencia. Acuérdense cómo surgieron también a la palestra pública, en escenarios mediáticos. Nos hallamos ante el surgimiento de una nueva camada de líderes de derecha en el continente americano que ha desplazado, lamentablemente, tanto a gobiernos de izquierda y, fíjese bien, en detrimento también de las democracias, a los partidos conservadores tradicionales, ¿sí? Y esto no es un fenómeno propio de América Latina, lo venimos trayendo desde Estados Unidos con Trump, incluso un poco antes, después de Obama, y de Europa. Emmanuel Macron rompió a los partidos tradicionales. Vox y Podemos rompieron al PSOE y al PP en España. Giorgia Meloni también a las corrientes tradicionales, tanto de izquierda como de derecha en Italia. Entonces, no se le haga extraño que estos tipos, outsiders del sistema, han desplazado a gobiernos progresistas tradicionales, pero también conservadores y progresistas no tradicionales. Esta ola, lamento decirlo, tiene a Donald Trump como principal referente hoy en América Latina y además su brazo armado de apoyo. Incluye a figuras como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella. Aunque presentan personalidades radicalmente distintas, desde el delirio de Milei o la espectacularidad de la Espriella, usted sabe cómo llegó enfundado en la playera colombiana y pegándole a Petro, etcétera, muy, muy fastuosos, muy folclórico, hasta la sobriedad de Kast, que Kast es un inmigrante, hijo de inmigrantes alemanes en Chile, y créame que con esto le digo bastante, apoyó a Pinochet, abiertamente sigue reivindicando a Pinochet. O, no vayamos tan lejos, el autoritarismo estratégico de Nayib Bukele, que muchos hablan de ello y del éxito que ha tenido, pero pues se va a reelegir otra vez. Todos comparten una receta política común. Llegaron al poder rechazando el establishment, el statu quo, y obviamente su ejemplo es Donald Trump. Utilizan el conflicto como forma de hacer política y mantienen una relación instrumental con la verdad. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no les importa mentir, no les importa decir tonterías abiertamente y que nadie los cuestiona. Ideológicamente han sustituido la lucha de clases tradicional con la que veníamos debatiendo políticamente, incluso entre derechas e izquierdas, por una agresiva batalla cultural contra el tema de los wokes, contra el tema de los derechos femeninos, contra el tema de los derechos animales, contra el medio ambiente, contra incluso los derechos de obreros y trabajadores y campesinos. O sea, cuidado con eso. Deshumanizan a sus opositores, defienden el libre mercado ultranza per se y respaldan a las Fuerzas Armadas y combaten las amenazas contra el socialismo y el comunismo, cuando eso ya había quedado rebasado, ¿no? Entonces, ojo con esta situación, y ahí le pido a mi equipo que sigamos con la siguiente lámina, porque la pregunta que aquí quiero que quede clara y el contraste que voy a hacer con los únicos dos países que quedan como gobiernos progresistas, al menos en el papel, pues son el de Claudio Sheinbaum de México y el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que va a dar una batalla con el hijo de Bolsonaro. ¿Por qué la derecha mexicana no puede aplicar el modelo Bukele, aunque se la pase aplaudiéndolo en redes sociales? ¿Por qué la derecha mexicana está borrada del mapa en ese tema? Bueno, primero está por verse si estas derechas que llegaron desplazando a tambor batiente a los gobiernos progresistas de América Latina
pudieron llegar al poder. Está por verse si lograrán consolidarse y esas derechas recién llegadas pueden reelegirse en un siguiente mandato. Está por verse. Parte del fracaso de los gobiernos progresistas ha sido el discurso beligerante de las derechas. Ante este avance, México y Brasil se mantienen como los grandes bastiones de contrapeso para la izquierda progresista en la región. Pero cuidado, y aquí es donde tenemos que poner los pies sobre la tierra y analizar el debate que se está dando en nuestro país. Cuidado, la retórica y las buenas intenciones ya no alcanzan. Si queremos proteger nuestra democracia, si nuestro gobierno, Claudia Sheinbaum, sigue hablando solamente de frenar estos péndulos extremistas, tenemos que exigir resultados de gobierno reales y tangibles. La verdad es que los gobiernos progresistas están fracasando porque no logran consolidar los anhelos democráticos. Entonces, si la izquierda mexicana, como lo ha sucedido en la izquierda latinoamericana, falla y no da soluciones, la nueva derecha ya está esperando su turno para tomar el control. Y no hablo, porque ahorita llego al tema de la derecha mexicana que está en la lona por el momento, pero pueden surgir nuevos Bolsonaros en México, pueden surgir nuevos Marquitos o nuevos Jorge Romeros de pronto envalentonados por los fracasos de los gobiernos progresistas. Si fallamos en este caso en sentar gobiernos eficaces, que hablen de derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los animales, del medio ambiente, pero también de crecimiento económico, de pacificación, de combatir la inseguridad, pues me parece que estamos prohijando discursos muy radicales que luego quieran solucionar de un plumazo con medidas muy radicales el tema de inseguridad. Aquí es donde, ojo, tenemos que tener cuidado. En México, la oposición enfrenta una paradoja paralizante y aquí es donde hasta el momento la derecha no, en México, encabezada por el PAN y por el PRI, que no es todo el PRI, debemos de tener cuidado. La derecha no puede exigir en México una militarización total como está sucediendo en todos los demás países de Latinoamérica, al estilo salvadoreño, porque su principal crítica es que Morena, desde que llegó López Obrador, ya militarizó excesivamente al país. O sea, fíjese bien que ese discurso está vetado para ellos ahorita. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, desde que llegó López Obrador, paradójicamente están al lado, hay quien dice que cogobernando. O sea, si estuviéramos viviendo en una dictadura, si analizamos el comportamiento del ejército mexicano ha sido más pronacionalista que cualquier otro. Entonces, hoy este discurso está vetado para la derecha porque precisamente su crítica es que Morena ya militarizó excesivamente el país a través de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina y el control de las aduanas. Entonces, ese discurso está vetado. Y en ese contexto, pues hay una gran diferencia contra los demás derechas latinoamericanas que han estado irrumpiendo en el poder. Paso a la lámina que sigue y precisamente le pongo el ejemplo del fracaso de la oposición en México, del PAN y del PRI. El poco PRI que queda, que además no da muestras de que levanten la mano PRIs conscientes o priistas conscientes de lo que estamos viviendo en México, en Durango y en el país, ¿no? Hablo de un Alito Moreno, que aquí Monero Hernández lo retrata como valientito. Dice, a mí no me van a censurar, aprovechando el tema del derecho a las audiencias, y le recuerda a la gente, ¿no? Entre otras cosas, porque ya no gobierna el PRI, que se acuerde cómo él los mataba de hambre, o cómo el PRI, basta con que mande al de comunicación social, le llame a un periodista, le llame al dueño de un medio de comunicación y le pida la cabeza de algún comunicador, punto. Y del lado derecho usted puede ver a un gorila que usted puede analizar y recordar el nombre de Luis Alberto Rosas, el famoso tumbaburros, que es ni más ni menos que el flamante orador y el que les hace los discursos hoy a los de Acción Nacional. Al tumbaburros lo tuvimos aquí en el CCB con Aispuro, hombre, armando los discursos tontos que hoy todavía arman la gente conservadora de derecha en redes. Y es triste y lamentable porque, pues, imagínese un tipo que es iletrado, que hoy
sea el que les lleve el debate público. Y por eso tomo el cartón de Monero Rapé, el flamante orador del Partido Acción Nacional y de los trasnochados del PRI de ultraderecha. Ya vamos al ganarle al PAN porque ya vamos a ganar porque es el plan de Dios, es lo que dice ahí Tumbaburros, y que él le contesta a Dios desde las alturas, güey, pues ni te topo, cabrón, ¿no? Ese es el nivel del conservadurismo en México. Dista mucho de los otros conservadurismos de América Latina, pero ojo, insisto, si la izquierda mexicana, si Lula da Silva en Brasil no dan soluciones como lo que ha sucedido en Chile con Boric, como lo que sucedió con los Fernández en Argentina o recientemente con los gobiernos de izquierda en Uruguay, en Perú, pues si no damos ese resultado y sobre todo damos respuestas claras, sobre todo con el tema de seguridad, que es lo que está pidiendo y clamando la sociedad en México, en América Latina, pues creo que los discursos de fascinerosos como los de Donald Trump pueden resurgir. Y mire, en todo el mundo se cuecen habas. En este contexto vamos a hablar de las derechas y traigamos a colación lo que es Javier Milei hoy en pleno agosto 2026, cómo la gente se expresa de él. Y con ello no quiero decir que el 100% de los argentinos esté opinando lo que usted va a ver a continuación, pero hay una gran mayoría ahorita en las calles porque además acaban de poner una ley de tierras, les quitó pensiones a los jubilados, le recortó presupuesto a la salud, a la educación, entonces está un caos en Argentina. Y para colmo perdió su selección y su reputación está por los suelos en el fútbol, hablando del fútbol. Hablando de derechas, ¿usted está a favor o en contra de Milei? Fíjese lo que salió un periodista a las calles. Le recomiendo el entrevistador que usted va a ver, se llama Tomás García, y él publica bajo el usuario de @TomGardel, publica en TikTok y en Instagram. Y en la escena es una entrevista callejera que gracias a que, como en México y en otros países, en Europa, en Estados Unidos, se está dando el periodismo a través de las redes sociales, es una entrevista callejera en donde Tomás García actúa de forma independiente y le hace una entrevista a un ciudadano común acerca de qué es lo que está pensando sobre Milei. Escuchémoslo. ¿Está a favor o en contra el gobierno de Javier Milei? No, el gobierno está en contra mío. Qué distinto, claro. El problema es Javier Milei y toda la banda. ¿Lo votó? No. ¿Cómo vas a votar a un loco que viene todo despeinado en motosierra? Hay que estar... Era fácil, era votar al normal. Y nadie dice que era Messi, pero era normal por lo menos. Entonces contra un normal vos podés discutir, podés peticionar, podés hacer un montón de cosas. Claro. Y yo soy un privilegiado que llega a fin de mes, escuchaba recién al otro señor. Soy un privilegiado que llega a fin de mes, pero no puedo dejar mirar lo que pasa alrededor. Claro. No puedo dejar, yo me voy al gimnasio, me tomo mi matecito, yo estoy bien, estoy calentito en la cama, pero hay un montón de compatriotas que están muy mal, claro. ¿Vio la ley de tierras que quiere impulsar el gobierno en el Senado? Una locura, una parte más de la entrega. Yo creo que esta energía que le metimos todos, yo soy hiperfutbolero, hay que ser patriota todos los días. No puedo estar atrás de lo que haga Messi, De Paul, etcétera, etcétera, y no estar atrás de lo que está pasando con el país, que se lo están llevando a babucha. Entonces creo que tenemos que concientizarnos todos los argentinos de lo que está pasando y de ver que nos estamos convirtiendo lenta, progresiva, pero inexorablemente en una colonia. Si tuviese a Javier Milei acá enfrente, ¿qué le diría? Que se dedique a la actividad privada, que a él tanto le gustaba. ¿Para qué se mete en la cosa pública? Si a él no le importaba la cosa pública, ¿para qué? Que vaya a la actividad privada, que desarrolle sus capacidades, que las tendrá, entiendo yo, por ahí de economista, que sea echarme una consultora y que no nos joda la vida a los argentinos. Muchas gracias, que tenga buenos días. Ahí tiene usted, que se dedique a la cosa privada. Un ciudadano común y corriente hablando de lo que están padeciendo en Argentina y de las desgracias que nos están poniendo sobre la mesa toda la caterva de políticos. Y déjeme decirle a usted que el tema de polarización es eso, la ficción que a través de los medios y las agendas privadas de los medios de comunicación pues nos hacen que estemos todos peleados contra todos, cuando el sentido común, vea lo que dice un ciudadano, voten por el normal, por el que tiene los pies en la tierra y el que con lógica,
va a resolver problemas como si estuviera resolviendo los problemas del desagüe en su casa. Si no se necesita ser un doctor en ciencias para ser presidente de la República, pero se tienen que tener un equipo capaz, consciente, normal. Vean ustedes lo que dice. Yo siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, no se inventa. Porque si se dibuja, se transforma en mentira. La verdad no se dibuja. Todo lo que dijo sobre Javier Milei y todo lo que dice Javier Milei es mentira, ¿no? Vean lo que dice ese ciudadano. Por esto le estoy poniendo un ejemplo de lo que se está generando en el debate sobre audiencias públicas, derecho de las audiencias del público y sobre el papel de los medios de comunicación y las derechas en Latinoamérica. Ahora bien, vayamos a otro video que le voy a poner un ejemplo que también no se le haga extraño porque le pido pantalla a mi equipo, no se le haga extraño que en España, por la crisis que se dio hace una semana en Ceuta y Melilla son dos de los, digamos, posesiones de ultramar que tiene todavía España, y que en Ceuta hubo una invasión masiva de cerca de 70,000 marroquíes que violaron la frontera. Y Pedro Sánchez acusó que era abiertamente un ataque. No quiso decirlo así, pero es un ataque del gobierno marroquí, simplemente porque España tiene una agenda ahorita de negociación con el gobierno de Argelia y los marroquíes tienen un problema histórico con España. No me voy a meter ahorita en esas linduras, pero aquí también se da el caso de que los de ultraderecha, viejos conocidos por nosotros, por cierto, están tratando de abusar para, como dicen los españoles, joder a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está abiertamente en oposición de Donald Trump, está atacando las políticas de Donald Trump, no está alineado, y está alineado con los europeos pro-Europa y no contra Trump, está en contra de Palestina y el genocidio que está surgiendo en Palestina, está en contra de que Donald Trump esté atacando a Irán y está en contra de Netanyahu. Y claro, tiene que venir de una u otra manera un enemigo común para Estados Unidos en estos momentos, que es Marruecos, para causarle un problema serio. Y en Ceuta hay un gobierno pro derecha que también tenemos que analizar el contexto político de España para saber que esto es una ofensiva de la ultraderecha. Hablando de derechas, en todos lados se cuecen habas, y en este caso le voy a recomendar un video. En este caso es un medio también, un medio que divergente, como el Cabaret Itinerante, que usted lo puede encontrar, se llama Spanish Revolution, bajo el usuario @SpanishRevolution15M, un canal digital de activismo, política y actualidad social en España. Fíjense, hablando de derechas, miren lo que sucedió en Ceuta, España, con los amigos de Calderón y Salinas Pliego, que los va a ver y los va a reconocer. En este video, va usted a analizar la tragedia de Ceuta, cómo se quiso aprovechar por los que en España son como los hijos del calderonismo aquí en México. Escuchemos. Ratas a la carrera. Así puede resumirse el fin de semana en Ceuta. La extrema derecha intentó aprovechar una tragedia humana para desembarcar en la ciudad, sembrar odio y llevarse su correspondiente vídeo para redes. Núcleo Nacional, Alvise Pérez, Vito Quiles, Revuelta y finalmente Santiago Abascal. Una competición miserable por ver quién conseguía rentabilizar mejor el miedo. Pero se encontraron con algo que no esperaban, un pueblo que no estaba dispuesto a servirles de decorado. El sábado desembarcaron Núcleo Nacional y Alvise. Ceuta no se quedó mirando. Los vecinos plantaron cara y dejaron claro que la ciudad no pertenece a quienes llegan desde fuera para enfrentar a su gente. La escena más reveladora llegó cuando uno de ellos se negó a quitarse la capucha, porque podía tener problemas en su trabajo. Si te avergüenza que sepan que estás aquí, quizá el problema no sea tu empleo, sino lo que estás defendiendo. Alvise también buscó su vídeo, su bronca y su dosis de protagonismo. Acabó expulsado entre gritos por los propios ceutíes. La cara de esta trabajadora resume el hartazgo de soportar a otro oportunista venido a convertir una situación difícil en electoralismo barato. El domingo llegó la segunda tanda. Vito Quiles fue el más humillado de la jornada tras anunciar que iba a Ceuta en modo héroe patriótico para hacer vigilancia en las calles y evitar robos. Estoy de camino a Ceuta porque la situación se ha vuelto insoportable y España ya no aguanta más. Su épica terminó a la carrera cuando la gente dejó claro que no quería agitadores paseándose por sus calles.
Y tampoco faltaron los de Revuelta, la organización juvenil del entorno de Vox, denunciada por las irregularidades con el dinero recaudado para las víctimas de la Dana. Llegaron con pancartas en inglés y acompañados por ultras extranjeros para dar lecciones de patriotismo a los ceutíes, lo mejor de cada casa. Y por supuesto, con retraso y también tarde, llegó Abascal, protegido en su hotel y evitando mezclarse con una ciudad que no le compraba el discurso. Mucha retórica de valor y reconquista, pero el dirigente apareció resguardado y se acercó por mar y sin pisar una sola acera. Para completar el espectáculo, Ana Rosa Quintana interrumpió sus vacaciones para desplazarse a Ceuta y ofrecerle a Abascal el plató que necesitaba. La extrema derecha provoca la tensión y después aparecen sus altavoces mediáticos para convertirla en audiencia. Unos fabrican el incendio y otros retransmiten las llamas. Llegaron creyendo que Ceuta sería un decorado para su propaganda. Encontraron vecinos que los señalaron y humillaron. El antifascismo aparece cuando un pueblo se niega a que utilicen sus calles para sembrar odio. Este fin de semana, Ceuta habló, y algunos tuvieron que escucharla mientras corrían. ¡Ceuta unida y no dividida! ¡Ceuta unida y no dividida! ¡Ceuta unida y no dividida! Ahí tiene usted. Esto le recuerda a la generación Z y el logo de One Piece, en donde los viejitos del PRI, los viejitos del PAN, estos que yo considero que son viejitos prostáticos que se sienten jóvenes de One Piece, Vicente Fox, Calderón en One Piece y la generación Z. Bueno, le recuerdo que ahí usted vio activistas de una asociación profascista de ultraderecha que se llama Núcleo Nacional de Vito Quiles, otra asociación que se llama Se Acabó la Fiesta de Albice, y obviamente a Santiago Abascal, usted los pudo ver ahí. Justamente, ¿no le recuerdan las posiciones aquí de nuestros Ricardo Anaya, de aquí en Durango de Verónica Pérez, del tonto de Rocha Amaro, de los panistas trasnochados que tenemos aquí en lo local, como Mario Salazar, el jefe, el acólito de Esteban, que dan tristeza más que dar rabia, ¿no? Y a nivel nacional usted puede ver también estas expresiones, pero cuidado, esto es lo que está en medios. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de que con nuestros vecinos hacer redes y exigir por nuestras alcantarillas, por nuestros pavimentos, por nuestras soluciones que tienen que ver con sentido común. Votar, vuelvo al tema, votar por el normal, como dice el ciudadano en Argentina. Y hoy que estamos en el preámbulo de las elecciones de 2027, el año que entra, pues pongamos atención en uno, los personajes que van a ser los candidatos, y dos, las soluciones que nos van a plantear. No soluciones mágicas como las de Lauro y Esteban, que se está cayendo el sistema de salud en Durango a pedazos, que de eso vamos a hablar en el siguiente corte, y están diciendo que hay ganancias en la feria. Con esto termino mi comentario el día de hoy con respecto al tema de el derecho a las audiencias, pero cuidado con las ultraderechas que están llegando con discursos mesiánicos de solución. Vamos a un corte, no se vaya y regresamos. Estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por continuar aquí en el Cabaret, en esta charla de jueves 6 de agosto de 2026. Ya estamos en la segunda mitad del año, en la expectativa de qué va a pasar con el cuarto informe de Esteban Villegas, qué va a pasar con el tontito de Toño Ochoa, si nadó o hizo nado sincronizado ahora en el Boulevard Domingo Arrieta, en la calle Primo de Verdad, ahora que hubo las inundaciones, si junto al ingeniero Smith, que de ingeniero, no sé, digo, yo si fuera el tecnológico lo demandaría, ¿no? Porque si se ostenta con un título de ingeniero, pues yo lo dudaría, ¿no? Ingeniero Smith, que por cierto, salió ahí en un video que ahorita va a ver más adelante, con los regidores del PRI anunciando el colector Jalisco, ¿no? Acuérdense que salieron muy festivamente diciendo que ya era la solución. Insisto, no fueron lluvias atípicas, no hay manera de controlar la naturaleza que vuelve por sus cauces, pero sí nos vuelve a recordar que tenemos muchas cosas que hacer en el tema de la planeación urbana
y en el tema de la conciencia ciudadana para que las alcantarillas, nuestros drenajes, nuestras banquetas y nuestras calles estén limpias todos los días. Eso no exime de que me suba al vagón del mame para decir que el ingeniero Smith es un inútil y que a ver si lo sostienen en el cargo como director de aguas del municipio, que lo único que ha mostrado pues, es que es bueno para hacer TikToks, ¿no? No para dar soluciones. Pero vayamos al tema. Y vamos al tema de los saldos de la feria, porque hay muchas carencias en el Estado, muchas quejas y lloriqueos. Acusan al gobierno federal de recortes, acusan al gobierno federal de que los obliga a despedir gente cuando no asumen su responsabilidad, porque llegaron con la responsabilidad para ganar las elecciones en 2022, y junto a Toño Ochoa se dicen gobiernos de coalición, pero pues se han coaligado, pero a hacer extracción del dinero público. Y ya lo vemos con los contratos para que una empresa se encargue del mantenimiento del parque, para que un tercero en discordia saque los recursos para organizar el Festival Ricardo Castro, amigo de Lauro, que también saque y extraiga recursos como intermediario para los artistas que trajeron a la feria, ¿no? Y esto no lo digo yo, ahí están las investigaciones y basta con que usted lo analice. Y en este contexto pido la lámina número 1 para que usted pueda ver, y con ello le hago siempre un homenaje a Alfonso Cano Ma y le agradezco porque él tiene la capacidad de, en un dibujo, decir lo que yo a lo mejor en un tratado de más de 3,000 palabras. Murciélagos es el primer cartón, y esto es, ¿ya se fueron? Es la pregunta que se hace el CCB, mientras esconden el desfalco histórico entre varios de los personajes de la cúpula estebanista que están extrayendo el dinero público del erario. ¿Y ya se fueron? Pregunta. Y el otro cartón es facto. Pues claro, en los hechos se están embolsándose el dinero del presupuesto público y como en su corta vida, la única oportunidad que van a tener de poder hacer riqueza de una mala manera rápido, pues es en 6 años de gobierno o en 3 años de gobierno municipal, ¿no? Entonces, ahí tiene usted Durango, tierra de oportunidades. Ya lo creo, ¿no? Ahí está el gobierno municipal, los regidores, los diputados, el gobierno de Esteban, y aquí hablo de todos los partidos, que la función pública la han visto como la manera de llegar al poder y enriquecerse. Y vuelvo al asunto. La gente normal tiene una profesión, a través de su trabajo lleva a cabo su profesión y recibe una remuneración. Bueno, el político tiene que hacer lo mismo. El problema es que ellos se sienten empresarios en las arcas públicas. Y en este contexto, pues yo subtitulo estos 2 cartonazos de mi querido amigo Alfonso Cano Ma de murciélagos, de facto, los murciélagos evidenciando la corrupción y el pacto criminal que hay en Durango que nadie quiere ver, flatillas de taxis ilegales, extorsión, secuestro, derecho de piso y de facto que se están llevando el botín del presupuesto. Aguanta, sexenio aguanta. O si fuera Toño Ochoa, aguanta, trienio aguanta. Ahí tiene usted ese cartón. Y con eso pido la siguiente pantalla, las villegadas de la semana. Y aquí es las villegadas de Lauro y Esteban en este caso. La multiplicación de los panes con la venta de mentiras. No puedo editorializar más allá de lo que usted puede opinar. Escuchemos lo que ellos dijeron previo a la Feria Nacional Villista 2026, que con 80 millones iban a sacar una rentabilidad de 500. Escuchemos. Mucho a la feria, pero sí, trae una derrama económica importante, ¿no? Yo creo que de los 80 millones que le estamos invirtiendo, debe dejar una derrama económica de unos 500 millones. Ah, pues es si no es que más. Si no es que más. Sí, no, aquí dentro hay negocios, no voy a decir cuál, pero que por día venden hasta $1,000,000. Negocios que tú dices... ¿Y por qué no dices cuál? No, para que no vayan a visitar a la señora. Sí, que no la vayan a visitar. Pero a ella le va muy bien. Por ejemplo? Vende pan, por ejemplo, a ella. Okay. Se hace fila, es más, la feria se abre a las 12 del día. Y hay fila para comprarle el pan. Okay. Sí. Ayer dijo ella, estaba a reventar a las 10 de la noche, ya no tenía que vender. Ya no había nada, claro. Sí. Y es pan recién hecho. Recién hecho, ahí lo hace. Ok. Y hay comida, y luego se hace de aquí todo, la comida. Ya ve por qué tenemos
un derecho a exigir información veraz, correcta, oportuna, cierta, certera, precisa, y no aguantar las estupideces de un par de ignorantes como estos? Y Adela Micha, que es otrora, ya le presenté un video en donde entrevista a Ricardo Salinas Pliego, en donde Ricardo Salinas Pliego, de una manera brutal, dice cómo opera, cuál es su línea editorial y por qué corre a los periodistas que no siguen su línea editorial. Bueno, ahí tiene usted a Adela Micha, que es la promotora de las estupideces más grandes de Esteban Villegas y en este caso de Lauro, las villegadas de Lauro y Esteban, la multiplicación de los panes con la venta de mentiras. Y esto me lleva a la villegada de la semana, esta semana, justo cuando se acabó la feria. Y pido la pantalla a mi equipo. La villegada de la semana no tiene que ver más que con el anuncio, de pronto, de que hay en Durango se generó una derrama de 675 millones de pesos a los comerciantes. Les fue muy bien. Así como la caricaturita que usted ve, me quedé así como que, ¿cómo? ¿No tenemos el derecho a exigir la verdad? ¿Con qué pruebas? Está diciendo lo que dijo. Escuchámoslo. Aparte de lo que ya les dije, es de 675 millones de pesos. 156 actividades durante la feria, 29 conciertos, 31 eventos deportivos, 27 actividades ganaderas, 11 actividades de charrería, 58 actividades gratuitas diarias para todas las familias de Durango. Conciertos que estuvieron en un lleno total: Gloria Trevi, Yuridia, Nesquik, Alejandra Guzmán y Duelo de Acordeones, que fue el que más éxito tuvo de todos los conciertos. Actividades destacadas: el cuarto torneo charro millonario, la cabalgata villista, la expo ganadera, el medio maratón villista, la pista de hielo y el show que se hacía en la misma pista, actividades deportivas nacionales e internacionales y por supuesto la Feria de Corazón que ya comentó Marisol. Quiero compartirles que lo más importante de todo, más allá de las cifras, es que no tuvimos ningún problema. No tuvimos ningún incidente mayor en los 17 días y tener 1.500.000 personas en este lugar, aquí adentro, 17 días, no es cualquier cosa. Se convierte en una mini ciudad, pues llega a haber en ocasiones 80.000 personas aquí adentro. Y eso no es un tema sencillo porque tiene que ver con agua, con drenaje, con iluminación, con seguridad, con basura, con la limpieza, con los jardines que seguramente a ver cómo le hacen para recuperarlos. Ahí tiene usted, digo, más allá de las cifras, que digo, no hay ningún sustento que lo compruebe, y el lloriqueo que hace acerca del milagro que es tener 1 millón de personas en un recinto como tal, pues yo le recuerdo que es gracias a que los murciélagos, las fuerzas federales están aquí. Porque recordemos que el año pasado hubo atropellados, botellazos. Este año hubo quejas del abuso de algunos restaurantes. Por cierto, uno que en la feria se denominó El Patrón. En cierto modo, es gracias a que aquí están las fuerzas federales día tras día dando golpes, asegurando fincas, deteniendo delincuentes, reventando puntos de venta. Sí, es una hazaña tener 1 millón de personas en un recinto tan chico como lo que dice, hasta 80,000 visitantes diarios, o en un momento dado 80,000 en una misma exhibición, pero pues también es una hazaña cómo le ha hecho para agachar la cabeza y estar bajo el yugo de un pacto criminal, que en la cara todos los días, ahorita los murciélagos, los acorazados, el Ejército y la Guardia Nacional le está pegando en la cara. Bueno, pero como esas cifras, vamos a ver si son reales y vamos a ver si se contrastan con la realidad, voy a un tema que en esta semana pasada le recomiendo yo a usted que vaya, acuda a las redes sociales, el programa de Sama Noticias con José Salas Mancinas, el martes pasado, hice un análisis del presupuesto en salud y hoy quiero contrastar con números que están en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 actualizados, sobre lo que se ha invertido en salud, sobre los déficits que hay en salud
y sobre números reales, no lo que acaba de decir el gobernador. Vamos a ver si lo sustenta con cifras y hechos reales. Pido pantalla, la gráfica que sigue, porque lo que voy a mostrarle a usted, y quiero que quede muy claro que casi la mitad del 47% del presupuesto público de Durango, 21,000 millones, se está ejerciendo con organismos descentralizados, entidades paraestatales, autónomos. Y la pantalla que usted ve es el presupuesto del sector salud. ¿Por qué traigo a colación el presupuesto del sector salud? Porque es uno de los sectores en donde más desvíos de recursos se está viendo y más impacto en la ciudadanía tenemos por las carencias de los hospitales, el materno-infantil, cancerología y el Hospital 450. Y esto dicho y publicado en redes y evidencias hay suficientes que usted basta con que se meta a las redes para que vea las carencias y las quejas de personal médico, enfermeras, administrativos, acerca de las carencias que viven. Bueno, el sector salud de Durango, a través de los sistemas de salud de Durango, ¿no? Es un órgano descentralizado, un fideicomiso, este año va a ejercer 4,425 millones, nada más que las salvedades que ahí usted puede ver que solo de servicios de salud de Durango va a ejercer 3,633 millones. Ellos juran y perjuran que no hay dinero suficiente. Yo le pongo nada más para que usted tenga en conciencia de qué equivale ese gasto en la Secretaría de Salud o los servicios de salud de Durango, que maneja Moisés Nájera, es que equivale al presupuesto total de un año del municipio que comanda Toño Ochoa. Son casi 4,000 millones de pesos. Lo que ejerce Toño Ochoa en un año para todo el municipio. En un año para lo que es servicios de salud de Durango casi son 4,425 millones, nada más que solamente le van a dejar 3,633 millones a los servicios de salud de Durango porque el sistema para el desarrollo integral de la familia, para promover esas famosas rutas de la salud que promueven a la Morena, que quizás pueda ser candidata al gobierno del Estado, le van a dejar 792 millones. O sea, estamos hablando de casi 800 milloncitos de pesos. Se lo dejo ahí porque está en la ley y está en el presupuesto de egresos de Durango. Gráfica que sigue. Sí nos atenemos también a los números que hay para promover el turismo a través de un fideicomiso que también manejan a discreción ciertos grupos o cierta cúpula que controla Esteban Villegas, pues el presupuesto para el sector turismo a través de un órgano descentralizado y paraestatal van a ser 37 millones, de los cuales el fideicomiso Titan Desert, 9 millones es para la carrera que en septiembre se va a promover de turismo de montaña, de bicis de montaña a nivel mundial, que qué bueno que vienen estos eventos a Durango, pero ¿cuál es la razón de que haya 9 millones de pesos ahí presupuestados? Le recuerdo a usted, solo para poner en perspectiva ahorita que hice esa comparación de los sistemas de salud de Durango con el municipio de Toño Ochoa, pues ahora le voy a poner en perspectiva el presupuesto total de Durango. Durango ejerce 51,551 millones totales para este año, pero 43,000 millones son del gobierno federal, el 83%. Y 8,000 millones de esos 51,000 son del gobierno del Estado. 9 millones de pesos están para el fideicomiso de Durango Titan Desert, 22 millones para el tema de ferias, espectáculos y paseos turísticos de Durango, lo que controla Lauro Arce, esto está en la ley, y el Bebe Leche Museo Interactivo, 6 millones. Estamos hablando que son 37 milloncitos de pesos. Eso es lo que, digamos, está invertido en el sector turismo. Lo traigo a colación por los dichos de Esteban Villegas acerca de que invirtió 80 millones en la feria y sacó 500 millones de ganancia, pero nos acaba de decir que son 675 millones de pesos y que ya Laura ahí por ahí balbuceó campantemente que todavía faltaban cerrar las cifras y que esas se van a dar hasta el año que entra. Pues bueno, las cifras que le estoy dando son las que están en la ley y en el presupuesto. Dato número 1 que le voy a compartir y que aquí pido que quite la pantalla a mi compañero. Dato número 1, Hospital Materno Infantil, vulnerabilidad física y epidemiológica. Acuérdese que hay falla de filtros en la seguridad, se extrajo una menor y que además en el materno infantil están fallando los elevadores. No se han solucionado, ¿no? Échese una vueltecita a cancerología también. Hospital 450, la ilusión de infraestructura. Según el gobierno, ya hay quirófanos nuevos, hay apertura de un cuarto con 65 camas sensables y hay
240 nuevos contratos a través del extinto INSABI, cosa que no existe. Entonces, la realidad, deficiencia de reactivos químicos en laboratorios, imposibilidad de realizar biometrías o químicas sanguíneas internas y tiempos de espera que superan las 6 horas en urgencias. Médicos forzados en el Hospital 450 a recetar a familiares la compra externa de jeringas, catéteres y paracetamol, anulando la gratuidad constitucional e induciendo el gasto de bolsillo. Así como en el materno infantil, el tema de los elevadores y el tema de la extracción de hasta menores, hay una brecha letal de esquemas de vacunación en comunidades indígenas. Y por si esto fuera poco, en el Hospital 450 y en el materno infantil, vámonos al Centro de Cancerología. En el Centro de Cancerología, la obsolescencia tecnológica y el desplazamiento de gente hacia Gómez Palacio a recibir sus quimioterapias. ¿Por qué? Porque el acelerador lineal público obsoleto, inoperante, que su reemplazo estimado ronda los 140 millones de pesos, fácil se pueden comprar con 5 conciertos del Buki. Si usted multiplica 27 millones por 5, suman los 140 millones de pesos de cancerología, lo que se necesita el acelerador lineal. Solo le pongo ese dato. Traslado de más de 30 pacientes por mes a Gómez Palacio a recibir sus quimios, con todo lo que eso implica en saturar allá los servicios y además que siguen operante el acelerador lineal, y una generación permanente y sistemática de conflicto laboral y saturación en centros receptores allá en Gómez Palacio. ¿Por qué? Porque no se han destinado esos recursos para sustituir el acelerador lineal. Pero, ¿cómo no? Tenemos 9 millones para la carrera Titan Desert, tenemos 6 millones para el tema de el Museo Bebe Leche del Niño, el Museo Interactivo del Niño, y el fideicomiso, sobre todo para ferias de espectáculos y paseos turísticos, de 22 millones. Y los dichos de ellos es que se generan 675 millones de pesos. Pues bien vale la pena que se dé una vueltecita para el tema de salud, solo por poner un tema de la agenda pública política en Durango que hace falta cubrir con recursos. La crisis de salud no es un fenómeno de escasez inevitable, como dice la gente en Argentina. Hombre, tomen soluciones reales. Es el resultado documentado de fallas sistémicas, hay complicidad sindical y una priorización de la narrativa política sobre la seguridad pública, al margen de que usted, como bien sabe, se la han pasado despotricando contra el IMSS Bienestar, contra no tener los recursos para las personas con discapacidad, no se firma con el bienestar, el tema de la tarjeta madre que no tiene dinero, entonces puras excusas. Pero sí hay lana para sus conciertos, sí hay lana para los contratos del municipio, para empresas que se dediquen a dar mantenimiento que yo no veo en el Parque Guadianes Aguatoba, pero no hay lana para lo prioritario. Eso es, con esto cierro mi comentario del día de hoy de los saldos de la feria. Ojalá y razonen y ojalá hagan, tengan conciencia de lo que está sucediendo en el Estado. Y finalmente, para cerrar la semana de Villegadas, el día de hoy le voy a mostrar otra Villegada. Antes de cerrar el programa, le muestro otra de las Villegadas de esta semana, que ya hablaremos más a profundidad en la semana, porque es parte del colapso que subió la ciudad por el tema de las inundaciones en gran parte del sur, suroeste, suroriente, por la falla para atender una contingencia que, insisto, es la lluvia del pasado jueves 6 de julio fue atípica en cantidad y tiempo. Le pido pantalla a mi equipo. Y otra vez colapsaron los sistemas pluviales de las mismas zonas de riesgo hídrico, que ya son costumbre. Se desnuda una vez más la mala planeación urbana y evidencia los fallos permanentes en desarrollo urbano que tenemos. ¿Dónde están las normas y leyes del reglamento urbano? La falta de cultura ciudadana para mantener alcantarillas, aceras y camellones de nuestras viviendas limpios y desasolvados. También nos expone como ciudadanos, hay que decirlo. Y no obstante, lejos de esta joyita, le dejo esta joyita de los regidores del PRI, que es otra Villegada, yo la pondré en la semana, aquí incluido al ingeniero Smith. Escuchémoslos. Hoy venimos a supervisar una obra que sí hace la diferencia para miles de familias duranguenses. El nuevo colector pluvial Jalisco, con nuestro director, el ingeniero Jesús González Smith. Es una inversión histórica de 12 millones de pesos, resultado del trabajo del gobierno del estado
junto al gobierno municipal, Esteban y Toño. ¿Y qué significa esto? Que más de 40,000 duranguenses del Refugio, el Huizache, Las Fuentes, Camino Real y el Edén tendrán mayor tranquilidad en esta temporada de lluvias. También significa proteger comercios, cuidar el centro de salud y mejorar la calidad de vida de toda esta zona. La obra ya tiene un 90% de avance y muy pronto será una realidad para las y los vecinos de esta zona y para todos los que transitan por aquí. Desde el Cabildo seguiremos vigilando que el presupuesto se invierta donde más importa, en obras que sí cambian la vida de la gente de toda esta zona y de Durango. Gracias, reconocer mucho a la coordinación del PRI, que desde un inicio, desde que se empieza a programar el PAOP, obviamente ellos son vigilantes y son los que proponen la obra. Esta es una obra que llevaron ellos hacia el Cabildo para que pueda ser votada, valorada, pero sobre todo consensada. Se ha llegado a una realidad, estamos prácticamente a punto de terminar. Es un sueño, de este tamaño es el gigante del que habla el gobernador Esteban Villegas, y recuerden que prevenir es el camino. Ahí tiene usted a los bebesaurios, hijos de papi de los priistas regidores, que no dan una a los pobres, y al cabeza hueca del ingeniero Smith. Yo, si la gente del Refugio, del Edén o del Huizache ve el cabaret, pues ¿qué opina al respecto? Si tienen, hoy ya están tranquilos con el colector Jalisco y con las obras de 12 millones de pesos que se consigna que entre Toño y Esteban, ese es el gobierno gigante de Toño y Esteban, que están realizando para esas zonas. Yo le pregunto a los habitantes del Refugio, el Edén y el Huizache si están y viven tranquilos con esas obras. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto ha sido El Cabaret, le agradezco el favor de su atención. Gracias, nos vemos la próxima.